Días, pues gracias por estar aquí y por la invitación. Como mencionó el doctor González Enciso, vamos a platicar sobre algunas de las novedades, que bueno, las novedades son de varios años para acá, en el tratamiento del cáncer cervicouterino. La agenda va a ser, vamos a ver algunas cosas de epidemiología, el tratamiento del cáncer localmente avanzado y de la enfermedad metastásica. Como sabemos, el cáncer cervicuterino continúa siendo un problema de salud pública a nivel mundial. Como vemos en este mapa mundi, la mortalidad por cáncer cervicuterino está muy relacionada a condiciones, bueno, geográficas y a su vez socioculturales o socioeconómicas y que tienen mucho que ver con el acceso a la prevención primaria y secundaria, el acceso a vacunación, a detección oportuna y también incluso acceso a un tratamiento oportuno. En nuestro país es la segunda causa de cáncer en las mujeres. A nivel mundial es la octava y la novena causa de cáncer y de muerte por cáncer. Y se estima en el Globocan del 2022 que hubo 660,000 casos y provocando la muerte de 349,000 casos aproximadamente. En este diagrama, fíjense ustedes como en anaranjado y en gris, lo que vemos es que en países de África y de Asia, básicamente, aquí no está representado México o Latinoamérica, casi el 90% de los casos se diagnostican en etapas localmente avanzadas, a diferencia de lo que pasa en países del norte de América, que ahí vamos a incluir nada más Canadá y Estados Unidos, o incluso Europa Occidental. Entonces seguimos teniendo este problema que se correlaciona a lo que vimos en el mapa mundo. Entonces vamos a pasar ahora al manejo de la enfermedad localmente avanzada. Esto solamente para enfatizar que los estudios que ustedes revisen, digamos de los últimos 20 años, van a ser variados en cuanto a las etapificaciones, entonces hay que tener cuidado solamente cuando se revisan estos estudios. Y lo que vemos aquí básicamente es como sabemos, la supervivencia a 5 años pues está relacionada a la etapa clínica de las pacientes y esta puede ir a 5 años desde un 30 a un 70% más o menos, pero el porcentaje de recurrencias es considerable, un 45% de las pacientes pues van a recurrir. Tenemos que desde hace casi 30 años el tratamiento estándar de las pacientes con cáncer cervicuterino localmente avanzado ha sido la quimio-radioterapia. Pues se hicieron diferentes estudios, se probaron diferentes drogas que eran radiosensibilizadoras o también hay quienes opinamos que pueden tener cierto efecto para el tratamiento de las micrometástasis. Y finalmente, pues hubo un metaanálisis donde se demostró el beneficio de dar no solamente la radiación, sino la quimioterapia. Y desde entonces, pues es el estándar de tratamiento. Aquí lo que es muy importante es que, bueno, sí se vio un beneficio absoluto, tanto en supervivencia global como en supervivencia libre de progresión a 5 años, de 6 y 8%. Pero vean ustedes cómo este beneficio es mayor para las etapas tempranas. Este beneficio es aproximadamente el 10, absoluto es del 10% en etapas tempranas y cae en etapas clínicas 3 y 4 hasta un 3%. Entonces, aquí es un grupo de pacientes que son las que frecuentemente nosotros vemos, que realmente pues todavía tenemos mucho que hacer o hemos tenido mucho que hacer por muchos años. Los médicos radiooncólogos pues han hecho esfuerzos a lo largo de estos años para mejorar el resultado del tratamiento
básicamente mejorando las técnicas de radiación en el sentido de que pueden dar una mejor o una dosis más alta al primario y con menos toxicidad, y esto se logra pues empleando diferentes técnicas guiadas por imagen hasta lo que es, digamos, el ideal actualmente, que sea guiado por resonancia. Y esto solamente es para que ustedes vean cómo importa cómo se da la braquiterapia, la dosis que se alcanza y cómo esto impacta. Si no damos braquiterapia, así damos una braquiterapia en 2D, que sería la que se logra guiada por una radiografía, a una 4D, que sería la que se logra guiada por resonancia, cómo esto impacta en la supervivencia de las pacientes. Y este estudio, que también es importante que lo conozcan, pues es el IMBRACE, que es un estudio prospectivo de calidad de la radioterapia. Y vean ustedes cómo el simple hecho de dar una radioterapia de calidad, definiéndose calidad como la dosis total que puedes alcanzar, que es de 85 a 90 grays, y la duración de 56 días desde el inicio de la teleterapia hasta el término de la braquiterapia. Todo eso en sí mismo da muy buenos resultados. Entonces, esto es algo por lo que tenemos que buscar que en nuestros centros oncológicos haya una radioterapia de calidad, porque esto realmente impacta en la supervivencia de las pacientes. Y bueno, tratando de mejorar también desde hace muchos años, de mejorar estos resultados, se ha estudiado la quimioterapia neoadyuvante. Básicamente estos dos estudios son de los últimos, digamos, mejor realizados. Básicamente incluían pacientes que se les daba quimioterapia neoadyuvante. Generalmente se usaba carboplatino y paclitaxel y después se llevaban a cirugía. Ambos estudios fueron negativos, simplemente los mencionamos para que vean que esta es una estrategia de neoadyuvancia, o sea, es una estrategia que generalmente incluyen unos 4 ciclos, o sea, unas 12 semanas de tratamiento más o menos, de 2 a 18 semanas, que es distinta a otra que vamos a ver más adelante. Entonces, estos estudios pues fueron negativos. Después también se han hecho intentos de mejorar los resultados dando quimioterapia adyuvante. Hay también varios estudios, 2 ensayos clínicos controlados, los otros con más sesgos así de selección, pero básicamente pues también ha sido negativa esta estrategia terapéutica. El último estudio, y de los aleatorizados que mencionábamos, es el estudio Outback. Básicamente aquí la estrategia era dar la quimio-radio convencional y braquiterapia contra quimio-radio-braquiterapia más 4 ciclos de quimioterapia con carboplatino paclitaxel. Y el objetivo primario fue la supervivencia global, y hubo otros como la supervivencia libre de progresión, toxicidad, todo esto. Y el estudio también fue negativo. Entonces, incluso hasta, pues la autora dijo, ya dejemos de estudiar la adyuvancia porque no funciona, ¿no? Y bueno, ahora es el lugar del estudio Interlace, que seguramente han ustedes escuchado, que es diferente en su estrategia de tratamiento sistémico a la neoadyuvancia en sí. Aquí lo que se vio con los estudios de neoadyuvancia es que los ciclos cortos de quimioterapia, o sea, dar poquita quimio o intensidad de dosis, esto quiere decir la cantidad de quimio que das cada semana, en un ciclo corto previo a la radiación, podía tener un impacto. Antes de este estudio fase 3, hubo un estudio fase 1 que fue promisorio, entonces fue que se diseñó este estudio. Es un estudio pues académico, no, a diferencia de otros, muchos de oncología médica que están auspiciados por la industria farmacéutica, este es algo pues totalmente académico. Básicamente, bueno, aquí las pacientes eran de la FIGO del 2008. Entonces, por ejemplo, todas las pacientes que tenían ganglios retroperitoneales estaban excluidas, no están consideradas en este estudio. Y como les decía, son 6 aplicaciones de carboplatino AUCD2 y paclitaxel
a 80 miligramos semanal, 6 semanas, para justo en la 7ª semana empezar la radioterapia. Eso es muy importante. O sea, no dar más quimio, no retrasar la radioterapia, el cómo se da la secuencia de los tratamientos es muy importante. Y aquí se hicieron estratificaciones también para evaluar los resultados de acuerdo al sitio, a la etapa, estado ganglionar, el tipo de la radiación. Y los objetivos pues fueron primarios, fueron duales de libre de progresión y supervivencia global. Y los secundarios pues fueron evaluar eventos adversos, patrones de recaída. Y bueno, aquí lo que vemos es básicamente las características generales de la población. Aquí cabe mencionar que los países que más reclutaron fueron Inglaterra y México, y las etapas clínicas que predominaron hasta en un 70% fueron la etapa clínica 2B. También, pues como es de esperarse, la mayoría de las pacientes tenían un subtipo escamoso, y hasta un 60% de las pacientes tenían ganglios negativos. Entonces, es una población que vamos a ver, a diferencia de otro estudio similar, es de mejor pronóstico. Y aquí pues vemos que hay beneficio en la supervivencia libre de progresión. Si ven ustedes, es un seguimiento grande, fue un estudio que se esperó por mucho tiempo y fue consistente el beneficio en tanto en supervivencia libre de progresión como en supervivencia global. En cuanto a los patrones de recaída, pues como era de esperarse, las pacientes que recibieron quimio radio pues tuvieron un porcentaje mayor de recaídas a distancia, a diferencia de las que tuvieron el tratamiento sistémico. Y el control local en general pues fue muy bueno, de un 84%. Cuando se hizo un análisis por subgrupos, básicamente lo que se vio que es de mayor beneficio para las pacientes son aquellas que tenían, bueno, tanto el tipo de radioterapia influía, vean ustedes como una radioterapia 4D, digamos, el beneficio se va más hacia recibir solamente quimio radio, a diferencia de terapias que van digamos, con estrategias más antiguas de la radiación. Y también los pacientes que más se beneficiaron fueron aquellas con ganglios negativos. Entonces, bueno, evidentemente esto mejoró lo que habíamos logrado con la quimio radio solita, pero aún así pues es insuficiente. Entonces, con el advenimiento de la inmunoterapia, pues también se empezó a explorar en cáncer cervicuterino. Y hay varios fundamentos, digamos, biológicos como para pensar que esto puede funcionar. Una es pues que son tumores que tienen una alta tasa de lo que le llamamos mutación tumoral, y esto hace que sean tumores que producen muchos neoantígenos, y esto pues va a producir que tengamos mejor respuesta a la inmunoterapia. El hecho de que la mayoría de los casos de cáncer cervicuterino estén relacionados a la infección por virus del papiloma humano y el papel que tienen las oncoproteínas E6 y E7 y cómo esto permite que haya cierta evasión del sistema inmune, pues también los hace más un blanco para intentar estas estrategias terapéuticas de la inmunoterapia. Y por lo mismo, pues hay una mayor sobreexpresión de PDL1 que normalmente pues no se expresa en los tejidos. Aquí, dependiendo de las histologías, es que se puede haber esta expresión o sobreexpresión, sobre todo en los epidermoides, hasta un 80-90% pueden tener sobreexpresión, y en los adenocarcinomas es un poquito más baja. Y bueno, también hay una sinergia, digamos, entre la radiación y la inmunoterapia, esto que se llama como el efecto Ascopal, que es igual la liberación de neoantígenos
y cuando damos las drogas anti-PDL1 o anti-PD1, pues lo que hacemos es, digamos, liberar esta función inmune que estaba suprimida de alguna manera. Y esta gráfica nos sirve para ver, seguramente ustedes han visto que hay neoplasias en donde la inmunoterapia está muy bien posicionada, como melanoma, cáncer de pulmón. Y si ustedes se fijan, pues en cuanto a estos procesos mutacionales que son insignia en algunos tumores, pues el cáncer cervicuterino pues ocupa un buen lugar, o sea, está entre los tumores que mejor responden a la inmunoterapia. Entonces, pues todo esto son los fundamentos biológicos, ¿no? Para usar la inmunoterapia. Uno de los primeros estudios fue el estudio CALA. Básicamente aquí también fueron pacientes con enfermedad localmente avanzada. El INCAN participó en este estudio y básicamente la estrategia era quimio-radio con platino y se le agregaba durvalumab. Y el otro brazo, el comparador o el estándar era la quimio-radioterapia. Los objetivos eran la supervivencia libre de progresión y ya hubo otros objetivos secundarios como supervivencia global y la estratificación que se hizo por otros factores, sobre todo de etapas clínicas. Y este estudio, pues desafortunadamente fue negativo también, no hubo un beneficio ni en la supervivencia libre de progresión ni en la supervivencia global. En cuanto a, aquí vemos como esta diferencia, o sea, sí se ve una tendencia, como dicen ahora mucho, una tendencia a diferencias entre la supervivencia. Sin embargo, esta no fue estadísticamente significativa. Y pues hay análisis de subgrupos que sugieren qué poblaciones, o sea, recuerden que siempre estamos buscando qué biomarcadores o qué condiciones clínicas nos pueden ayudar a dirigir mejor las terapias. Entonces, estos análisis de subgrupos, pues para eso sirven. Y aquí, pues nada más, aparentemente un factor que de los clínicos que las pacientes se benefician de inmunoterapia, igual son pacientes que tienen ganglios positivos. Y algo importante, esto se reportó recientemente, digo, aunque el estudio fue negativo, siguen haciendo o sacándose información a partir de esto, y algo interesante fue que midieron el DNA circulante antes y después del tratamiento. Y lo que vieron es que pacientes que tenían el DNA circulante bajo después del tratamiento, pues predice quiénes van a tener una mejor supervivencia. Entonces, bueno, pues ese es, digamos, un camino que hay para buscar mejores respuestas. Y otro estudio también, pues muy importante ahora, porque este sí fue positivo, el KEYNOTE A18, es la misma estrategia del CALA, fue con durvalumab, pero esta fue igual una estrategia de quimio-radio y quimio-radio o contra quimio-radio inmuno y luego un mantenimiento de inmunoterapia, pero esta vez con pembrolizumab. Este estudio, digo, si bien los datos son un poquito inmaduros, pero ha sido positivo. Y lo que vemos aquí básicamente es la estratificación de acuerdo a las características clínicas. Si ustedes se fijan en estos estudios, se pone mucho énfasis en el tipo de radioterapia que se da. Entonces, más o menos los dos grupos, bueno, están balanceados y el estatus del PDL1, la mayoría de las pacientes también en ambos grupos serán PDL1 positivo. En cuanto a exposición al tratamiento, en general no hubo, digamos, algún factor, sobre todo el que tenía el brazo experimental, que hiciera que se detuviera el tratamiento o desapego al tratamiento. Entonces, en general, tanto las dosis que recibieron de radioterapia las pacientes como del tratamiento sistémico, ya sea cisplatino o placebo inmuno, pues fueron básicamente los mismos en ambos grupos.
Y aquí lo que vemos pues fue que hay un beneficio en la supervivencia libre de progresión. Como les decía, los resultados han ido dándose así como de manera muy acelerada, pero esto sí fue estadísticamente significativo. Y dentro de los factores que también en el análisis de subgrupo vemos que pueden beneficiar a las pacientes, sobre todo son pacientes que tienen enfermedad avanzada 3 y 4 y con ganglios positivos básicamente y mayores de 65 años. Esas son como las pacientes, digamos, que más se benefician del tratamiento. Y en cuanto al PDL1, también aparentemente las pacientes que reciben, digo, que tienen PDL1 con un CPS mayor o menor de 1, al parecer no hay gran diferencia entre uno y otros grupos. Vamos a ver que, recuerden que en oncología vamos de enfermedad metastásica hacia adyuvancia o tratamientos en primera línea. Entonces, en la enfermedad metastásica, uno de los criterios es que tengan PDL1 mayor de 1 o un CPS mayor de 1. Y estos, bueno, son datos muy jóvenes y aquí lo que se ve pues es un beneficio en la supervivencia global, también con una tendencia a ser estadísticamente significativa. Dentro de los eventos adversos, obviamente aquí por dar, se espera, bueno, que haya los gastrointestinales, los hematológicos y los inmunomediados. En general estuvieron dentro de lo descrito y lo más común pues son, digamos, el hipotiroidismo, la diarrea y los hematológicos, pero digamos que había un temor de que pudiera haber mayor toxicidad gastrointestinal porque la inmuno en sí, bueno, la quimiorradio da diarrea, da enteritis y la inmuno también lo puede dar, pero no hubo diferencias en ese sentido. Aquí, como ustedes ven, en cuanto a colitis, sí hubo un poquito más de casos con colitis, pero no fue significativo. Porque ya me estoy atrás. Y en cuanto a calidad de vida, pues también el dar un tratamiento adicional o el pensar que da uno un mantenimiento no repercutió en la calidad de vida de manera negativa. Y este es pues solamente un comparativo entre estos dos estudios que fueron muy similares, ¿no? El CALA aquí a su izquierda y el A18 a su derecha. Y cómo, pues bueno, este francamente fue positivo. Y hay otros estudios que están en marcha, que son estudios fase 1 y fase 2, donde también se hace esta estrategia de quimiorradio y diferentes drogas de inmunoterapia como atezolizumab, dostarlimab, o combinaciones de inmuno neoadyuvante con nivo y ipilimumab, y otras que están midiendo diferentes marcadores como linfocitos y que infiltran los tejidos, pero hasta el momento, bueno, son todavía muy tempranos estos estudios, pero al menos los dos primeros no han dado buenos resultados como el A18 con pembrolizumab. Y en cuanto a enfermedad recurrente, persistente o metastásico, pues también tenemos que desde principios del año 2000, pues empezaron o tradicionalmente se usaban cisplatinos o platinos. Después vino el uso del paclitaxel y esto empezó a ser un estándar con cisplatino paclitaxel hasta que un poquito más tarde, como en el 2009, hubo un estudio que comparó diferentes combinaciones de cisplatino con paclitaxel, con otras drogas, topotecan, vinorelbine, gemcitabine, y finalmente, pues el que tuvo mejor resultado y perfil de toxicidad fue el cisplatino y el paclitaxel, y ese vino a ser desde entonces, pues digamos, nuestro estándar de tratamiento. Y igual que en otras neoplasias, pues también en general el cisplatino y paclitaxel no es un esquema tan bien tolerado, sobre todo en pacientes con enfermedad metastásica o que no tienen un buen estado funcional.
Entonces se hizo un estudio de no inferioridad que comparó cisplatino con paclitaxel contra carboplatino y paclitaxel y se vio pues que son en resultados similares y con un mejor perfil de toxicidad el carbopaclitaxel, por lo que ya se dejó como el estándar, ¿no? También desde hace muchos años. Ahora, pues, ¿cómo mejorábamos esto? Pues había que empezar a agregar otras drogas y sabíamos que la angiogénesis, que es este proceso de formación de nuevos vasos en el microambiente tumoral, tenía un papel importante en el cáncer cervicuterino. Se hizo un estudio inicial donde se empleó en el 2007, por ahí más o menos, donde se empleó bevacizumab y se vieron estos resultados prometedores, por lo que se diseñó el estudio GOG 240. Aquí básicamente se compararon diferentes versiones parecidos al estudio inicial que nos llevó a que el estándar fuera el cisplatino paclitaxel, pero aquí se le agregó bevacizumab. Y había este grupo de topotecan paclitaxel, sobre todo para aquellas pacientes que habían estado ya expuestas a los platinos, pensando en que ya no iban a ser tan funcionales para este tipo de pacientes. Y bueno, este estudio pues tuvo beneficio en la supervivencia global y con una diferencia estadísticamente significativa. Si bien es un beneficio pues pequeño, digamos en meses, pero bueno, es un beneficio después de mucho tiempo que se había logrado. Y básicamente pues se vio igual en el análisis de subgrupos que muchas de las pacientes que tradicionalmente se consideraban como de alto riesgo, pues son las que más se beneficiaban de agregar el bevacizumab a la quimioterapia. Y pues también vemos que hubo un beneficio en la supervivencia libre de progresión y también hay mejores tasas de respuesta a la quimioterapia con la adición del antiangiogénico. En cuanto a los eventos adversos, básicamente pues uno de los más temidos pues es la presencia de fístula. De hecho, pues no todas las pacientes son candidatas a recibir bevacizumab. Aquellas pacientes que tienen o que consideramos en un alto riesgo de desarrollar una fístula, pues mejor no se emplea el bevacizumab. Y en general, pues el porcentaje más o menos de presentación de fístulas fue de un 14%, ya sea fístulas urinarias o gastrointestinales, pero estas no tuvieron ninguna complicación así grave que requiriera el manejo quirúrgico o de sepsis. Y pues tratando de mejorar estos resultados, también vino el estudio KINO 826, aquí también participamos en el INCAN, y este básicamente es para enfermedad persistente, recurrente o metastásica de inicio. La quimioterapia era carboplatino, cisplatino y bevacizumab a discreción del investigador, y pembrolizumab era contra placebo y era un doble ciego. Y este estudio pues también vemos que tenían pacientes con características clínicas similares y vemos que hubo un beneficio en la supervivencia libre de progresión en toda la población y sobre todo en las pacientes que tenían un PDL1 por CPS mayor de 1. Y este es un análisis de subgrupos. Igual lo que vemos pues son pacientes que se consideran generalmente de alto riesgo, que son las que más se beneficiaban de la inmunoterapia, como pacientes que habían recibido previamente tratamiento, lo del PDL1, todo este tipo de cosas favorecían el empleo de la inmunoterapia. Y estos son los porcentajes de respuesta en relación al PDL1 y toda la población, tratando de establecer si digamos, el punto de corte para el PDL1 debía ser 1 o 10, y se vio que, bueno, a partir de 1 los resultados son positivos. En cuanto a los eventos adversos, pues básicamente son los esperados en cuanto hematológicos.
de la quimioterapia per se y algunos de los eventos adversos por el bevacizumab y los inmunomediados, que son lo que ya habíamos comentado previamente de alteraciones en la función de la tiroides, colitis, dermatitis o tiroiditis, pero en general no hubo así un número significativo de eventos adversos serios. Y también pues está la pregunta de si realmente el agregar bevacizumab a esta combinación que ya se antoja que es muy exitosa de la quimio con la inmuno, realmente da un beneficio adicional y al parecer pues bueno, cuando se analizan por subgrupos, pues, se ve que sí el agregar o cualquier paciente que sea candidato a recibir bevacizumab, pues sí debería de recibir las 4 drogas. Y en cuanto a la supervivencia por histología, vemos aquí como las histologías no escamosas, o sea, adenoescamosas o adenocarcinomas, probablemente por este efecto también del bevacizumab, del pembro, pues tuvo mejores resultados. Y en cuanto a las drogas que se escogieron, ya sea cisplatino o carboplatino, ya es sabido también, y aquí se reprodujo, que el cisplatino funciona mejor que el carboplatino. Sin embargo, pues no todas las pacientes son candidatas a recibirlo. Y sobre todo esto es mejor en pacientes que se diagnostican de nuevo con enfermedad metastásica. Y también pues se analizó los resultados en las pacientes que habían o no recibido quimioterapia previamente. Y como vemos, pues sí hay un beneficio, sobre todo en las pacientes que igual que eran tratadas de nuevo. Y este estudio, el estudio BIT-CC, que es muy parecido, pero en lugar de pembrolizumab, se utilizó atezolizumab. Y este estudio, pues también todavía los resultados no están maduros, pero hay un beneficio en la supervivencia libre de progresión y hay este análisis interino. Se espera que para el 2026 estén los resultados completos, pero al parecer la tendencia es que hay un beneficio en supervivencia global. Y los resultados pues son muy parecidos. Recientemente se reportaron resultados en cuanto al empleo de bevacizumab y a la expresión de PDL1 y aparentemente pues no tenemos diferencia y a diferencia de lo que hubo en el 826, de que ellos sí vieron que había un mejor resultado con la expresión de PDL1, en el caso del BID no se encontró que hubiera diferencias debido a la expresión o no del PDL1. Entonces aquí ya tenemos digamos, un resumen de lo que hemos ido ganando en los últimos años al ir incorporando antiangiogénicos, inmunoterapia. Y pues, ¿qué pasa cuando no podemos dar esos esquemas de tratamiento o cuando esos esquemas fallan? Pues tenemos la quimioterapia tradicional, que francamente pues no hay un estándar, son diferentes drogas y sus porcentajes de respuesta pues son muy bajos. Y en este escenario, digamos ya de segunda línea en enfermedad metastásica, un estudio que resultó positivo y que tiene realmente nada más aprobación en Estados Unidos, son para pacientes que han recibido más de 2 líneas de tratamiento y pues que demostró un beneficio en la supervivencia global, pues un tanto marginal, pero al fin un beneficio y entonces tiene una aprobación en Estados Unidos. Y entonces, bueno, ya vimos que el porcentaje de respuestas con quimioterapia en segunda línea pues son bajas, que no hay un estándar. Entonces se han intentado utilizar otras estrategias como la terapia celular adaptativa o las vacunas que combinan agentes de inmunoterapia con blancos, sobre todo que tienen que ver con el VPH. Todos estos estudios, bueno, están en marcha, algunos han salido negativos, son tecnologías pues muy costosas y son estudios
pues complejos de realizar. Y pues también tenemos el advenimiento de los anticuerpos conjugados, que al igual que en otras neoplasias, pues han dado buenos resultados. En particular, en cáncer cervicouterino tenemos el tisotumab vedotin. Aquí en este estudio, pues se comparó ese anticuerpo conjugado contra la quimioterapia que eligiera el investigador. Aquí ustedes ven cómo pues puede ser cualquiera de esas 5 drogas y el objetivo primario fue la supervivencia global. Y pues se vio que sí había un beneficio en la supervivencia global de las pacientes de un 48 contra un 35% y también una mejoría en la supervivencia libre de progresión. Entonces, este tratamiento, digamos que sería ahorita, pensando en que ya otorgamos inmunoterapia en primera línea con quimioterapia, inmunoterapia y bevacizumab, esta sería nuestra mejor segunda línea, ¿no? En cuanto a los eventos adversos serios, son similares a los de otros anticuerpos, que es sobre todo la conjuntivitis o queratitis y neuropatía periférica. Y pues este estudio es muy interesante, sobre todo, bueno, aquí vemos cómo hubo varios brazos mm, de quimioterapia con el... Otra de las alternativas terapéuticas que ha surgido en los últimos años, no solamente en cáncer cervicouterino, sino en neoplasias en general, son los fármacos que conocemos como ADCs. Los ADCs son fármacos que unen tanto una droga biológica como una citotóxica. Un ejemplo muy sonado es el trastuzumab deruxtecan, que hoy en día cada vez ha ido adquiriendo mayores indicaciones, primero en mama, luego en pulmón, y luego se ha estado expandiendo hacia otras neoplasias, incluyendo las neoplasias ginecológicas. Y de ahí es que surge el estudio Pantumor 02. El estudio Pantumor 02 intenta estudiar el papel del trastuzumab deruxtecan en varias neoplasias, pero las que están más representadas son las neoplasias ginecológicas, como pueden ver ustedes aquí, principalmente cáncer de endometrio y en segundo lugar cáncer cervicouterino. Y este estudio Destiny Pantumor 02 incluyó pacientes previamente tratadas en segunda línea en adelante, pacientes que ya habían recibido primera y segunda línea, y de ahí en adelante. Y en cáncer cervicouterino se midió la inmunohistoquímica de HER2, porque como ustedes saben, trastuzumab está dirigido contra HER2. Y se vio que en el 75% de los casos de las pacientes que tienen el HER2 positivo, se expresa de forma importante. El 50% no lo expresa, pero el 75% de los que lo expresan con 3 cruces. Entonces, se convierte esto en un excelente blanco terapéutico para pacientes con cáncer cervicouterino que tengan el HER2 positivo. Y en realidad los resultados demuestran una buena tasa de respuesta, que es el principal objetivo que se midió en el Pantumor 02. La tasa de respuesta obviamente es mayor cuando HER2 es 3 cruces que cuando es expresado solamente con una cruz. Y también es mayor cuando se utiliza el medicamento en líneas más tempranas. Entonces, en realidad, ver los resultados de este estudio, que es un fase 2 de canasta, de forma aislada, no es muy representativo del potencial que tiene este medicamento, pero sí levanta el interés por estudiar este fármaco en estudios fase 3 y en estudios ya desde el punto de vista científico más avanzados, y es actualmente lo que se está estudiando con respecto al trastuzumab deruxtecan. Y bueno, aquí las conclusiones. Eh, eh, la doctora Claudia Cano, la verdad es que siempre ha abogado por voltear más hacia la prevención primaria y secundaria que hacia la parte terapéutica del cáncer cervicouterino. Estoy de acuerdo.
Sin embargo, aquí, pues nuestra principal función es ver a las pacientes ya con la enfermedad y por eso la importancia de hablar sobre enfermedad localmente avanzada y metastásica. Mis conclusiones es que dentro de los últimos 25 años, realmente no habíamos visto grandes avances en el tratamiento del cáncer cervicouterino. Si acaso el mayor avance en los últimos 25 años había sido por ahí de 2011, cuando se vio el beneficio de bevacizumab en enfermedad metastásica, en donde se demostró un beneficio no solamente en supervivencia libre de progresión, sino supervivencia global. Cabe mencionar que este fármaco generalmente solo demuestra beneficio en supervivencia libre de progresión, que es el objetivo primario de los estudios que lo han analizado en las diferentes patologías, pero en pocos casos demostró un beneficio en supervivencia global. Bueno, en cáncer cervicouterino lo demostró y posiblemente en estos 25 años fue el principal avance en términos de enfermedad, de tratamiento sistémico. En términos de radioterapia, ya en los últimos años, con los estudios Embrace 1, que ya tiene resultados, y Embrace 2, que sigue corriendo, también se ha visto la importancia de hacer radioterapia de nueva generación, porque también aumenta los resultados en supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Y de aquí la importancia que todos los estudios que se hagan a partir de ahora se hagan con radioterapia de última generación, porque se sabe que hoy en día pues es el estándar, a pesar de que en muchos escenarios como el nuestro pues no es fácil contar con este tipo de tecnologías, no solamente por el costo económico, sino también por el costo en cuanto a tiempo que implica hacer uno de los planes de tratamiento de radioterapia con este tipo de tecnologías. Finalmente, ya hablando de los avances principales en tratamiento sistémico, creo que uno de los principales avances ha sido la integración de la inmunoterapia en la enfermedad localmente avanzada y en la enfermedad metastásica. Y lo que viene a futuro, que seguramente va a ir avanzando a líneas más tempranas, porque hoy en día están aprobado en Estados Unidos y en Europa para enfermedades que ya han sido resistentes a primera línea de tratamiento, pues el uso de los ADCs como trastuzumab deruxtecan y tisotumab vedotin y de otros más, de otras estrategias más que tienen que ver con el sistema inmune y con las características de este tipo de neoplasia en específico. Pues podemos quedarnos aquí un rato más para comentarios y preguntas. No sé si la doctora se vaya a volver a integrar, pero aquí estamos para cualquier tipo de intervención que quieran hacer.